Buenas noches, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Esta semana es el reto número 4 y vamos a hablar de la revolución industrial. Bueno, la revolución industrial fue un periodo crucial en la historia que transformó radicalmente cambios profundos en la sociedad. El proceso de la industrialización comenzó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y luego se extendió en el resto de Europa y Estados Unidos. El resultado fue que la economía del país dejó de estar basada en la agricultura y la ganadería y empezó a centrarse en las actividades industriales. Bueno, a continuación vamos a ver con más detalle los datos relevantes de este acontecimiento. Vamos a empezar con las causas en la revolución agrícola. Bueno, este sector estaba poco desarrollado y las innovaciones eran muy escasas. Cuando incrementó la población fue necesario aumentar la producción de alimentos y los dueños de cultivos les tocó introducir nuevas técnicas, herramientas y crear fertilizantes para lograr el incremento. Esto causa que al producir de más con menos trabajadores, los campesinos tuvieran que emigrar en las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Seguimos con la revolución demográfica. El aumento de la población a partir del siglo XVIII debió a la mejora de las condiciones de vida y la disminución de la mortalidad con los avances de la medicina como la vacuna. Seguimos con las revoluciones burguesas. La segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por la demanda de la burguesía de ocupar parte del poder político. Entonces, las revoluciones burguesas, como la Revolución Francesa, llevaron al fortalecimiento del capitalismo y al desarrollo de la industria. Seguimos con los factores socioeconómicos. La acumulación de capital, la disponibilidad de mano de obra y la exigencia de materias primas en Gran Bretaña favorecieron el inicio de la revolución industrial. Y por último, los factores geográficos. Entre las ventajas que provocaron la industrialización fue la ubicación geográfica de Gran Bretaña, con acceso a los mercados y a las materias primas, que fue un factor importante en su desarrollo industrial. Bueno, vamos a seguir con los avances tecnológicos que fueron un clave para la revolución industrial. Vamos a empezar con la máquina de vapor. Em, la máquina de vapor está considerada como el invento más importante de la revolución industrial. James perfeccionó la máquina de vapor, lo que permitió su uso en diversas industrias y en transporte. Y fue fundamental para el funcionamiento de maquinaria en fábricas y minas. Bueno, vamos a seguir con la innovación en la industria textil. Em, bueno, Elías, en la máquina de coser, empleó dos hilos al mismo tiempo. De esta forma, la velocidad de producción aumentó, pero sin embargo, esta modificación aún no permitía que se usaran dos manos para coser. El autor del cambio definitivo fue Isaac Singer, quien en 1850 introdujo un pedal que permitía a los trabajadores tener las dos manos libres para coser. La máquina para hilar fue introducida en Inglaterra en 1741 por James Harris. Este aparato permitía a un trabajador hilar múltiples hilos a la vez, aumentando la productividad. Samuel Crompton combinaba características de las máquinas anteriores, produciendo hilos de mayor calidad y funcionaba con energía hidráulica. Vamos a seguir con el desarrollo del transporte. Vamos a empezar con el ferrocarril. Eh, el ferrocarril cambió principalmente, se produjo cuando George Stephenson construyó la locomotora a vapor para empujar los vagones. Esto transformó totalmente la manera de transportar mercancías y pasajeros. Seguimos con barco de vapor. Robert Fulton lanzó el primer barco de vapor comercial, mejorando el transporte marítimo. Seguimos con el carbón y hierro. El uso de fuentes de energía fue otra de las características destacadas de la revolución industrial. Una de ellas es el carbón, que se impuso como combustible durante el siglo XIX, ya que alimentaba el gran invento de la época de la maquinaria de vapor. La segunda mitad del siglo XVIII, la demanda del hierro se incrementó al necesitar para fabricar barcos, herramientas y munición. Seguimos con el alumbrado público.
El primer método moderno de iluminación en las ciudades fue mediante las lámparas de gas. A finales del siglo XIX apareció un nuevo y más eficiente sistema de alumbrado público que es la electricidad. Bueno, seguimos con los cambios económicos sociales. Vamos a empezar con mecanización y sistema Farril, perdón, Fabril. Y bueno, dice, la introducción de máquina en las fábricas aumentó la producción y la eficiencia. Urbanización acelerada. Las ciudades crecieron rápidamente debido a la migración de personas que buscaban empleo industrial. Esto llevó a problemas como falta de saneamiento y viviendas inadecuadas. Condiciones laborales. Los trabajadores se enfrentaban largas jornadas superiores a 12 horas, con salarios bajos, ambientes peligrosos y ausencia de derechos laborales. También el trabajo infantil y femenino que era muy común en ese momento. Seguimos con el surgimiento de clases sociales. Vamos a empezar con la burguesía industrial. Bueno, esta era una nueva clase social de empresarios y dueños de fábricas que acumulaban capital y poder económico. Seguimos con el proletariado, que eran trabajadores que vendían su fuerza de trabajo y vivían en condiciones precarias. Perdón. Bueno, seguimos con las consecuencias. Vamos a hablar de la expansión internacional. La revolución industrial se extendió a otros países europeos y a Estados Unidos, cada uno adoptando las innovaciones según sus necesidades. Segunda etapa de la revolución industrial. Esta se caracteriza por nuevos avances en la electricidad, acero y por la expansión de industrias como la petrolera y automotriz. Seguimos con los cambios ambientales. La revolución industrial tuvo un impacto negativo en el medio ambiente, en explotación intensiva en los recursos naturales y a la contaminación. Y por último, las innovaciones científicas. Esto es un énfasis en la tecnología y la industria impuso avances científicos. Bueno, para concluir, este estudio me ha permitido comprender la magnitud y el impacto de la revolución industrial, viendo que no se limitó solo a una serie de inventos, sino que fue una transformación completa que formó la sociedad. Y estas consecuencias aún influyen actualmente en el mundo. Bueno, muchas gracias.